Capítulo 3. Oh, si pudiera adorar algo bajo los cielos que la tierra haya visto o imaginado pudiera idear, tu altar, sagrada libertad, debería permanecer en pie, construido por ninguna mano vulgar y mercenaria, con césped fragante y flores tan salvajes y bellas como alguna vez adornó un banco o el aire perfumado del verano. Cowper. Con toda su atención puesta en entregar a la justicia a los asesinos de su hermana, poco podía imaginar Lorenzo cuán gravemente estaban sufriendo sus intereses por otro lado. Como se ha dicho ya, no regresó a Madrid hasta el día en que Antonia fue enterrada. Dado que tuvo que transmitir al inquisidor general la orden del duque cardenal, requisito imprescindible cuando un miembro de la Iglesia debía ser arrestado públicamente, comunicar sus intenciones a su tío y a don Ramírez y reunir una tropa de escolta suficientemente numerosa para evitar resistencia. Estuvo ocupado durante las pocas horas previas a la medianoche. Por tanto, no tuvo ocasión de preguntar por su amada y no se enteró de la muerte de ella y de su madre. El marqués no se hallaba fuera de peligro en absoluto. Había pasado ya su delirio, pero se había quedado tan extenuado que los médicos no se decidían a dar un pronóstico seguro. En cuanto al propio Raimundo, no deseaba nada mejor que unirse con Inés en la tumba. La existencia le resultaba odiosa. No veía nada en el mundo que mereciera su interés y solo esperaba oír que Inés había sido vengada para morir. Acompañado por las ardientes oraciones de Raimundo por su éxito, Lorenzo se presentó ante la puerta de Santa Clara una hora antes de la indicada por la madre Santa Úrsula. Iba acompañado de su tío, de don Ramírez de Mello y de un grupo de arqueros escogidos. Aunque considerables en número, no causaron sorpresa. Una gran multitud se arremolinaba ya ante las puertas del convento con objeto de presenciar la procesión. Se supuso naturalmente que Lorenzo y sus acompañantes acudían con el mismo propósito. Al ser reconocido el duque de Medina, la gente se retiró y abrió paso al grupo. Lorenzo se situó delante de la entrada principal, por la que debía pasar el cortejo. Convencido de que la priora no podía escapar, aguardó paciente su aparición, que debía ocurrir exactamente a las 12 de la noche. Las monjas estaban dedicadas a sus deberes religiosos en honor de Santa Clara, a los que ningún profano era admitido jamás. Los ventanales de la capilla estaban iluminados. En el exterior la multitud oyó las notas prolongadas del órgano, acompañadas de un coro de voces femeninas que se elevó en el silencio de la noche. Calló el coro y fue seguido por una simple melodía. Era la voz de la que había sido designada para ser de Santa Clara en la procesión. Para esta ceremonia se elegía siempre a la Virgen más hermosa de Madrid, y aquella en que recaía tal elección consideraba su papel como uno de los más altos honores. Mientras escuchaba la música, cuya distancia parecía ser aún más dulce, el auditorio se sumió en profunda atención. Un silencio universal se extendió por toda la multitud, y todos los corazones se sintieron embargados de respeto y de religión. Todos menos el de Lorenzo, consciente de que entre las que cantaban las alabanzas de Dios tan dulcemente, había algunas que cubrían con la devoción los pecados más impuros, la hipocresía
de sus cánticos le inspiraba repugnancia. Hacía tiempo que observaba con desaprobación y desprecio la superstición que dominaba a los habitantes de Madrid. Su sentido común le había hecho ver los engaños de las monjas y el vergonzoso absurdo de sus milagros, maravillas y supuestas reliquias. Le ruborizaba ver a sus compatriotas embaucados con engaños tan ridículos y solo deseaba tener una oportunidad para librarles de sus grillos monjiles. Esta oportunidad tan largamente deseada, en vano, se le había presentado al fin. Decidió no desperdiciarla, sino desvelar ante los ojos del pueblo, con todos sus colores, lo enormes que eran los abusos que tan frecuentemente se practicaban en los monasterios y cuán injusta e indiscriminadamente se concedía la estima pública a cuantos vestían hábitos religiosos. Ansiaba que llegara el momento de desenmascarar a los hipócritas y convencer a sus compatriotas de que una fachada de santidad no esconde siempre un corazón virtuoso. El oficio duró hasta que la campana del convento dio las 12 de la noche. En ese momento cesó la música, las voces disminuyeron suavemente y poco después las luces desaparecieron de los ventanales de la capilla. El corazón de Lorenzo comenzó a latir con violencia al ver que estaba tan cerca el momento de la ejecución de su plan. Preveía alguna resistencia por parte de la natural superstición del pueblo, pero confiaba en que la madre Santa Úrsula adujese sólidas razones que justificasen su propia conducta. Traía fuerzas consigo que rechazarían la primera embestida del populacho hasta que se oyesen sus argumentos. Su único temor era que la superiora, enterada de su plan, hubiese encerrado secretamente a la monja de cuya declaración dependía todo. A menos que la madre Santa Úrsula estuviera presente, solo podía acusar a la superiora de sospechosa, y este pensamiento le hacía temer por el éxito de su empresa. La tranquilidad que reinaba en todo el convento le calmó en cierto modo. Aún esperaba el momento ansiosamente, cuando la aparición de su aliada le disipó toda duda. La abadía de los capuchinos estaba separada del convento por el jardín y el cementerio. Los monjes habían sido invitados a asistir a la procesión. Llegaban ahora y marchaban de dos en dos, con un cirio encendido en la mano, entonando cánticos en honor de Santa Clara. El padre Pablos iba a la cabeza, ya que el abad se había excusado de asistir. La gente abrió paso al santo cortejo y los frailes se colocaron en fila a uno y otro lado de la puerta. En unos minutos se ordenó la procesión. Una vez dispuesta, se abrieron las puertas del convento de par en par y nuevamente se elevó el coro de voces femeninas en plena melodía. Primero apareció el grupo del coro. Tan pronto como pasaron estas, los monjes arrancaron de dos en dos y la siguieron con paso lento y medido. A continuación salieron las novicias. Llevaban velas como las profesas, pero caminaban con los ojos bajos y parecían ocupadas en rezar el rosario. Tras ella venía una joven hermosa que representaba el papel de Santa Lucía. Portaba un platillo de oro en el que había dos ojos. Los suyos los llevaba cubiertos con una venda de terciopelo y era conducida por otra monja disfrazada de ángel. Detrás la seguía Santa Catalina con una palma en una mano y una espada llameante en la otra. Iba vestida de blanco y su frente estaba adornada con un diadema centelleante. Después apareció Santa
Genoveva, rodeada de numerosos diablillos que adoptaban actitudes grotescas, le tiraban de la ropa y le hacían gestos extraños, esforzándose por desviar su atención del libro en el cual iba constantemente concentrada. Estos diablos alegres fueron muy celebrados por los espectadores, que manifestaban su regocijo con repetidas carcajadas. La priora había elegido cuidadosamente a una monja cuyo temperamento natural era grave y solemne. Tuvo todos los motivos para quedar satisfecha con esta elección. Las bufonadas de los duendes resultaban absolutamente infructuosas y Santa Genoveva seguía andando sin descomponer un solo músculo. Cada una de estas santas iba separada de la otra por un coro que entonaba sus alabanzas con cánticos, aunque proclamaban que era muy inferior a Santa Clara, patrona del convento. Después de pasar estas, apareció una larga fila de monjas, cada una con su vela, igual que las que formaban el coro. A continuación, venían las reliquias de Santa Clara, guardadas en receptáculos igualmente preciosos por el material y la obra de la orfebrería. Pero no atrajeron la atención de Lorenzo. La monja que portaba el corazón era la que acaparaba su interés enteramente. Según la descripción de Theodor, no podía ser otra que la Madre Santa Úrsula. Parecía mirar en torno suyo con ansiedad. Como él se encontraba en primera fila por donde pasaba la procesión, sus ojos se encontraron con los de Lorenzo. Un rubor de alegría inundó sus hasta ahora pálidas mejillas. Se volvió hacia su anhelante compañera. Estamos salvadas, la oyó susurrar. Es su hermano. Sintiendo aliviado su corazón, Lorenzo miraba ahora con tranquilidad el resto del espectáculo. Surgió de pronto su más brillante ornamento. Era una máquina construida a modo de trono, con ricas joyas y luces deslumbrantes. Avanzaba sobre unas ruedas ocultas y lo guiaban varios niños encantadores vestidos de serafines. La parte superior estaba cubierta de nubes plateadas, sobre las que descansaba la más hermosa forma que los ojos presenciaron jamás. Era la joven que representaba el papel de Santa Clara. Su vestido era de un valor inestimable y ceñía su cabeza una diadema de diamantes que formaba un halo artificial. Pero todos estos ornamentos palidecían ante el esplendor de sus encantos personales. Al avanzar, un murmullo de admiración recorrió la multitud. El propio Lorenzo reconoció secretamente que jamás había contemplado belleza más perfecta, y de no pertenecer su corazón ya a Antonia, había caído víctima de aquella encantadora muchacha. Así, en cambio, la consideró tan solo como una delicada escultura, no tributándole otra cosa que su admiración. Y una vez hubo pasado, dejó de pensar en ella. ¿Quién es?, preguntó un mirón que estaba cerca de Lorenzo. Alguien cuya belleza habréis oído elogiar a menudo. Se llama Virginia de Villafranca. Es pensionista del convento de Santa Clara, pariente de la priora, y ha sido elegida con toda justicia como el ornamento de la procesión. El trono siguió adelante. A continuación iba la propia priora. Marchaba a la cabeza del resto de las monjas con expresión devota y santificada, cerrando la procesión. Caminaba despacio, con los ojos elevados hacia el cielo. Su semblante sereno y tranquilo parecía ajeno a todas las cosas de este mundo sublunar.
y ningún rasgo delataba el secreto orgullo que experimentaba ostentando la pompa y opulencia de su convento. Pasó acompañada de las plegarias y bendiciones del populacho. Pero cuán grande fue la general confusión y sorpresa cuando don Ramírez, dando un paso adelante, le gritó que quedaba detenida. Durante un momento el asombro dejó a la superiora muda e inmóvil, pero tan pronto como se recobró, gritó que era un sacrilegio y una impiedad, y gritó al pueblo que rescatase a una hija de la iglesia. Inmediatamente se dispusieron todos a obedecerla, cuando don Ramírez, protegido de su furia por los arqueros, les ordenó que se abstuviesen, amenazándoles con la más severa venganza de la Inquisición. Ante esta tremenda amenaza cayeron todas las armas y todas las espadas regresaron a sus vainas. La propia priora palideció y se estremeció. El silencio general la convenció de que no podía esperar nada, si no era por su propia inocencia, y pidió a don Ramírez con voz desfallecida que le informase de qué crimen se la acusaba. Lo sabréis todo a su debido tiempo. Primero debo detener a la Madre Santa Úrsula. La Madre Santa Úrsula, repitió la superiora débilmente. En ese momento sus ojos, vagando a su alrededor, vieron a Lorenzo y al duque, que habían acompañado a don Ramírez. ¡Ah, Dios mío! Exclamó cogiéndose las manos con gesto frenético. ¡Me han traicionado! ¿Traicionado? Replicó Santa Úrsula, que llegaba ahora conducida por algunos arqueros y seguida por su compañera en la procesión. Traicionada no, descubierta. En mí reconocéis a vuestra acusadora. No sabéis bien lo que conozco vuestro delito. Señor, prosiguió volviéndose a don Ramírez, me pongo bajo vuestra custodia. Acuso a la priora de Santa Clara de asesinato y respondo con mi vida de la justicia de la acusación. Un grito general de sorpresa se elevó de todos los presentes, que exigieron a voces una explicación. Las temblorosas monjas, aterradas ante el griterío y confusión general, se habían dispersado y huido en distintas direcciones. Algunas regresaron al convento. Otras buscaron refugio en las casas de sus familiares, y muchas de ellas, conscientes únicamente de su peligro momentáneo y ansiosas por escapar del tumulto, habían echado a correr por las calles y vagaban sin saber a dónde ir. La encantadora Virginia fue una de las primeras en huir, y a fin de que se la pudiese ver y oír mejor, la gente pidió que hablase Santa Úrsula desde el trono vacío. La monja accedió, subió a la deslumbrante maquinaria y seguidamente dirigió a la multitud las siguientes palabras. Por extraña e impropia que pueda parecer mi conducta, teniendo en cuenta que soy mujer y monja, la necesidad me justificará plenamente. Un secreto, un horrible secreto, pesa sobre mi alma. No podré alcanzar ningún descanso hasta que lo haya revelado al mundo y haya dado satisfacción a esa sangre inocente que clama venganza desde la tumba. A mucho me he atrevido para conseguir esta ocasión de aligerar mi conciencia, de haber fracasado en mi propósito de revelar el crimen, de haber sospechado a la superiora que no era ningún misterio para mí. Mi muerte habría sido inevitable. Los ángeles, que velan constantemente por aquellos que merecen su favor, han permitido que escape de ser descubierta. Ahora estoy en libertad para contar una historia cuyas circunstancias harán estremecer de horror a toda persona honrada. Mía es la misión de arrancar el velo de la hipocresía y mostrar a los
extraviados padres, a qué peligros está expuesta la mujer que cae bajo el poder del despotismo monástico. Entre las monjas de Santa Clara, ninguna era más amable, más dulce que Inés de Medina. Yo la conocía bien, me confió todos los secretos de su corazón. Era su amiga y confidente, y sentía por ella un sincero afecto, pero no era la única que la quería. Su piedad auténtica, su deseo de agradar y su angelical disposición le granjearon el cariño de todas las que vivimos en el convento. La propia superiora, orgullosa, rigurosa y antipática, no pudo negarle ese tributo de aprobación que no otorgaba a nadie. Todos tenemos nuestras flaquezas. Inés tenía las suyas. Violó las reglas de nuestra orden y se ganó el odio inveterado de la implacable superiora. Las reglas de Santa Clara son rigurosas, pero se han vuelto anticuadas y han caído en desuso. Muchas de ellas han sido olvidadas últimamente o han sido modificadas por acuerdo universal, haciendo más suaves sus castigos. La pena asignada al crimen de Inés era de lo más cruel e inhumana. La regla hace tiempo que estaba desacreditada, pero aún existía y la vengativa priora decidió aplicarla. Esta regla decretaba que se enterrase a la pecadora en una mazmorra secreta, expresamente destinada a ocultar para siempre del mundo a la víctima de la crueldad y de la tiránica superstición. En esta espantosa morada debía vivir en soledad perpetua, privada de toda compañía y tenida por muerta por aquellos cuyo afecto les habría impulsado a tratar de rescatarla. Así se consumiría, sin otro alimento que pan y agua, y sin otro consuelo que el de las lágrimas. La indignación que despertó esta declaración fue tan violenta que interrumpió el relato de Santa Úrsula. Cuando se aplacó el rumor y reinó nuevamente el silencio en la asamblea, prosiguió su discurso, mientras a cada palabra el semblante de la superiora delataba terrores cada vez mayores. Se convocó a consejo a las 12 monjas de más edad. Yo estaba entre ellas. La priora descubrió con colores exagerados el pecado de Inés y no tuvo reparo alguno en proponer la puesta en vigor de esta regla casi olvidada. Para vergüenza de nuestro sexo, hay que decir que, ya fuera porque eran tan absoluta la voluntad de la superiora del convento, o porque los desengaños, la soledad y el sacrificio habían endurecido hasta ese punto sus corazones y les había agriado el carácter. El caso fue que la proposición se aprobó por 9 votos de 12. Yo no estaba entre esas 9. Tuve muchas ocasiones para convencerme de las virtudes de Inés y la amaba y compadecía de la manera más sincera. La madre Berta y Cornelia se unieron a mí. Opusimos la mayor resistencia posible y la superiora se vio obligada a modificar su proyecto. A pesar de que la mayoría estaba a su favor, temió romper con nosotras abiertamente. Ella sabía que, apoyadas por la familia Medina, nuestras fuerzas serían demasiado poderosas para enfrentarse a ellas. Sabía también que una vez encarcelada y dada por muerta Inés, si era descubierta, su ruina sería inevitable. Así que renunció a su plan, aunque de muy mala gana. Pidió unos días para meditar la clase de castigo que pudiera ser satisfactorio a toda la comunidad y prometió que tan pronto como tomase una resolución, volvería a convocar el mismo consejo. Transcurrieron 2 días. La noche del tercer día
se anunció que al siguiente se interrogaría a Inés y que de acuerdo con su comportamiento en esa ocasión se aumentaría o suavizaría su castigo. La noche anterior a este interrogatorio fui en secreto a la celda de Inés a una hora en que suponía que las demás monjas estaban sumidas en profundo sueño. La consolé lo mejor que pude. Le pedí que tuviese valor. Le dije que confiara en la ayuda de sus amigas y le enseñé determinadas señas por las que yo pudiera decirle si debía contestar sí o no a las preguntas de la superiora. Consciente de que nuestra enemiga trataría de confundirla, atribularla, intimidarla, temí que cayese en alguna confesión que perjudicase sus intereses. Deseosas de mantener en secreto mi visita, abrevié mi entrevista con Inés. Le rogué que no dejase que su ánimo decayese. Mezclé mis lágrimas con las que le corrían a ella por sus mejillas. La abracé afectuosamente y estaba a punto de retirarme cuando oí un rumor de pasos que se acercaban a la celda. Retrocedí. Había un cortinaje que velaba un gran crucifijo y me refugié tras él. Se abrió la puerta. Entró la priora seguida de otras 4 monjas. Se acercaron al lecho de Inés. La priora le reprochó sus errores con los términos más agrios. Le dijo que estaba decidida a librar al mundo y a ella misma de semejante monstruo, y le ordenó que se bebiese el contenido de una copa que le presentó una de las monjas. Consciente de las fatales propiedades del licor y temblando de encontrarse al borde de la eternidad, la desventurada joven se esforzó en despertar los sentimientos de las superioras con las súplicas más conmovedoras. Imploró que le perdonase la vida con unos términos que podían haber ablandado el corazón del demonio. Prometió someterse pacientemente a cualquier clase de castigo, a la vergüenza, el encarcelamiento y la tortura, con tal que se le permitiese vivir. Oh, que se la dejase vivir un mes más, una semana o un día. Su despiadada enemiga escuchó inconmovible sus lamentos. Le dijo que al principio que había tenido intención de perdonarle la vida y que si ahora había cambiado de idea tenía que agradecérselo a la oposición de sus amigos. Siguió insistiendo en que se bebiese el veneno y le dijo que recurriese a la misericordia del Todopoderoso, no a la de ella, y le aseguró que dentro de una hora se encontraría entre los muertos. Viendo que era inútil suplicar a aquella mujer insensible, trató de saltar de su lecho y pedir auxilio. Esperaba, al menos, si no podía escapar a la suerte que le anunciaban, tener testigos de la violencia que se cometía en ella. La priora adivinó sus intenciones, la cogió vigorosamente por el brazo y la echó nuevamente sobre la almohada. Al mismo tiempo sacó una daga y colocándola sobre el pecho de la infortunada Inés, declaró que si daba un solo grito o vacilaba un solo instante en beber el veneno, le traspasaría el corazón en ese instante. Ya medio muerta de miedo, no fue capaz de ofrecer más resistencia. La monja se acercó con la copa fatal. La superiora la obligó a cogerla y beberse el contenido. Se tomó el licor y quedó consumada la horrible acción. Entonces las monjas se sentaron alrededor de la cama. Contestaron a sus gemidos con reproches. Interrumpieron con sarcasmos sus plegarias, en las que encomendaban su alma a la misericordia. La amenazaban con la venganza del cielo y la condenación eterna. Le dijeron que desesperase de conseguir el perdón
y sembraron de espinas aún más agudas del doloroso lecho de su muerte. Tales fueron los sufrimientos de esta joven desventurada, hasta que el destino la libró de la malevolencia de sus atormentadoras. Expiró horrorizada del pasado y asustada del futuro, y sus agonías fueron tales que debieron de satisfacer ampliamente el odio y el deseo de venganza de sus enemigas. Tan pronto como su víctima expiró, se retiró la superiora, seguida de sus cómplices. Fue entonces cuando salí de mi escondite. No me atreví a asistir a mi desventurada amiga, consciente de que, de haber intentado alguna cosa, habría corrido la misma suerte. Estupefacta y aterrada, más allá de toda expresión ante esta escena espantosa, apenas tuve fuerzas para llegar a mi celda. Al trasponer la puerta de la de Inés, me aventuré a mirar el lecho en el que yacía el cuerpo sin vida, antes tan dulce y adorable. Murmuré una jaculatoria por su espíritu y prometí vengar su suerte con la vergüenza y el castigo de sus asesinos. He mantenido mi promesa con peligro y dificultad. En el funeral de Inés, embargada por el dolor excesivo, se me escaparon unas palabras que alarmaron la culpable conciencia de la priora. Vigilaron cada una de mis acciones y espiaron cada uno de mis pasos. Constantemente me vi rodeada de espías. Transcurrió mucho tiempo antes de poder encontrar el medio de enviar a los parientes de la desdichada joven una advertencia de mi secreto. Se había dicho que Inés había expirado súbitamente. Esta explicación fue creída no solo por sus amigos de Madrid, sino incluso por aquellas personas que la amaban dentro del convento. El veneno no había dejado ninguna huella en su cuerpo. Nadie sospechó la verdadera causa de su muerte, que permaneció ignorada por todos, salvo por sus asesinos y por mí. No me queda nada más que decir. De cuanto he dicho, responderé con mi vida. Repito que la priora ha cometido asesinato, que ha eliminado de este mundo y puede que del cielo a una desventurada cuyo delito era leve y venial, que ha abusado del poder confiado a sus manos y que ha sido déspota, bárbara e hipócrita. También acuso a las 4 monjas, Violante, Camila, Alix y Mariana, de ser cómplices e igualmente criminales. Así terminó Santa Úrsula su relato, ante el horror y la sorpresa de todos los presentes. Si bien cuando contó el inhumano asesinato de Inés, la indignación de la chusma se patentizó de forma tan audible que apenas fue posible oír su conclusión. Este tumulto aumentaba por momentos. Por último, una multitud de voces gritó que la superiora debía ser entregada a su furia. Don Ramírez se negó a ello enérgicamente. Incluso Lorenzo pidió al pueblo que recordase que no había sido sometida a ningún juicio y aconsejó a todos que dejasen su castigo en manos de la Inquisición. Todas las protestas fueron inútiles. El tumulto se fue volviendo cada vez más violento y el populacho más exasperado. En vano trató Ramírez de sacar a su prisionera de la muchedumbre. Allí, hacia donde se volvía, una banda de alborotadores le cortaba el paso y reclamaba que se la entregasen con más insistencia. Ramírez ordenó a su escolta que abriese paso entre la multitud. Oprimidos por el gentío, les era imposible sacar las espadas. Amenazó a la chusma con la venganza de la Inquisición, pero en ese momento de frenesí popular, incluso este nombre espantoso había perdido su efecto.
Aunque el dolor por su hermana le hacía mirar con repugnancia a la abadesa, Lorenzo no podía evitar compadecer a una mujer en situación tan terrible. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, de los del duque, de don Ramírez y de los arqueros, la gente siguió presionando. Se abrió paso a través de los guardianes que custodiaban a la víctima. La arrancaron de su protección y procedieron a aplicarle la más sumaria y cruel venganza. Enloquecida de terror y apenas sin saber lo que decía, la desdichada pidió a gritos misericordia. Declaró que era inocente de la muerte de Inés y que podía exculparse de la sospecha más allá de toda duda. Los alborotadores no querían otra cosa que saciar su bárbara venganza. Se negaron a escucharla, le lanzaron toda clase de insultos, la cubrieron de barro e inmundicia y la llamaron con los más denigrantes calificativos. Se la arrebataban unos a otros y cada nuevo atormentador era más salvaje que el otro. La ahogaban con sus aullidos y las execraciones sin atender a sus gritos estremecidos de piedad. Y la arrastraron por las calles, golpeándola y maltratándola y haciéndola objeto de toda suerte de crueldades que el odio y la furia vengativa podía inventar. Por último, una piedra lanzada con mano certera le dio de lleno en la sien. Cayó al suelo cubierta de sangre y unos minutos después terminaba su miserable existencia. Sin embargo, aunque ya no sentía los insultos de los alborotadores, estos siguieron descargando su rabia impotente sobre su cuerpo sin vida. Lo golpearon, lo patearon y lo arrastraron hasta que no fue ya más que una masa de carne informe, repugnante e imposible de identificar. Incapaces de evitar la espantosa acción, Lorenzo y sus amigos la habían presenciado presos de un horror indecible, pero abandonaron su forzada pasividad al oír que la chusma iba a atacar el convento de Santa Clara. El enardecido populacho, confundiendo a los inocentes con los culpables, había decidido sacrificar a todas las monjas de esa orden para saciar su furia y no dejar piedra sobre piedra. Alarmados ante esta decisión, echaron a correr hacia el convento, dispuestos a defenderlo en lo posible, o al menos a rescatar a sus moradoras de la ira de los alborotadores. La mayoría de las monjas había huido, pero aún quedaban unas cuantas. Su situación era verdaderamente peligrosa. Sin embargo, como habían tomado la precaución de atrancar las puertas interiores, con ayuda de Lorenzo esperaban rechazar al populacho, hasta que don Ramírez regresase con refuerzos suficientes. Desplazado unas calles más allá del convento por el primer tumulto, no llegó a sus puertas inmediatamente. Se abrió paso, pero la multitud le impedía acercarse a la entrada. Entretanto, el populacho asediaba el edificio con furia insistente. Trataban de abrir brecha en las paredes. Arrojaban antorchas encendidas a las ventanas y juraban que cuando rompiese el día no quedaría viva una sola monja de Santa Clara. Lorenzo había logrado avanzar a través de la multitud cuando se dio una de las puertas. Los alborotadores entraron en riada en el edificio y empezaron a descargar su venganza sobre cuanto encontraban a su paso. Destrozaban los muebles, desgarraban los cuadros, destruían las reliquias y en su odio a la sierva olvidaban todo respeto a la santa. Algunos se dedicaron a buscar a las monjas, otros a derribar partes del convento y otros a prender fuego a los cuadros y muebles valiosos que contenía. Estos últimos fueron los que provocaron la desolación más decisiva. En efecto, las consecuencias de su acción fueron más inmediatas que lo que ellos mismos hubieran esperado o deseado. Las llamas que se elevaban de los montones ardiendo prendieron en el edificio, que era viejo y seco, y el incendio se propagó con rapidez de aposento a aposento. Los muros
se estremecieron bajo el efecto devorador de las llamas. Las columnas cedieron, los techos se derrumbaron sobre los alborotadores, aplastando a muchos de ellos bajo su peso. No se oían más que gritos y gemidos. Pronto quedó el convento envuelto en llamas, presentando todo un espectáculo de devastación y de horror. Lorenzo estaba anonadado por haber sido la causa, aunque inocente, de tan espantoso desastre. Se esforzó en reparar su falta, protegiendo a las desamparadas habitantes del convento. Entró con la multitud y se dedicó a reprimir la furia hasta que el súbito y alarmante progreso de las llamas le obligaron a protegerse. La gente ahora salía precipitadamente, con la misma ansiedad con que antes había entrado, pero agolpados en la entrada se quedaron muchos sin poder pasar, pareciendo ante el rápido avance del fuego. La buena fortuna de Lorenzo le dirigió hacia una pequeña puerta del fondo de la capilla. El cerrojo estaba descorrido, lo abrió y se encontró en la entrada del sepulcro de Santa Clara. Se detuvo a recobrar aliento. El duque y algunos de su escolta le habían seguido, por lo que de momento estaban a salvo. Se pusieron a deliberar qué dirección tomarían para escapar de este lugar caótico, pero sus deliberaciones se vieron interrumpidas ante el espectáculo de las enormes llamas que se elevaron de los espesos arcos al derrumbarse, y los alaridos de las monjas y los alborotadores que se pisoteaban en la huida y perecían en las llamas o aplastados bajo el peso de la mansión que se desmoronaba. Lorenzo preguntó a dónde conducía la verja. Le contestaron que al jardín de los capuchinos y decidieron buscar una salida por allí. Así que alzó el duque la aldaba y pasó el cementerio contiguo. ¿Qué significa esto? Aquí se oculta algún misterio. Seguidme sin dilación. Dicho esto, entró apresuradamente en el sepulcro, en persecución de la persona que huía. El duque no sabía por qué había dicho estas palabras, pero suponiendo que tenía sus razones para ello, le siguió sin vacilar. Los demás hicieron lo mismo, y el grupo entero no tardó en llegar al pie de la escalera. Como la puerta de arriba había quedado abierta, las llamas vecinas arrojaban suficiente luz para permitirle a Lorenzo ver al fugitivo corriendo por los pasadizos de las bóvedas lejanas. Pero cuando dio la vuelta a un recodo se quedó sin luz, sumiéndose en total oscuridad, y solo pudo situar a quien huía por el eco de sus pasos. Los perseguidores se vieron ahora obligados a avanzar con precaución. Según podían juzgar, el fugitivo parecía haber aminorado también su paso, pues oían las pisadas más lentas. Finalmente se desorientaron en un laberinto de pasadizos y se dispersaron en varias direcciones. Movido por su deseo de aclarar este misterio y penetrar en él por un impulso secreto e inexplicable, Lorenzo no hizo caso de esta circunstancia hasta que se encontró completamente solo. El ruido de pasos había cesado. Todo estaba en silencio a su alrededor y no oía nada que le orientase en qué dirección había huido aquella persona. Se detuvo a reflexionar sobre qué medio valerse para proseguir su persecución. Estaba convencido de que ningún motivo normal había llevado al fugitivo a buscar un lugar tan tétrico a una hora tan poco usual. El grito que había proferido parecía de terror, y estaba convencido de que aquello extrañaba algún hecho misterioso. Tras unos minutos de vacilación, decidió proseguir, buscando el camino a tientas por las paredes del pasadizo. Llevaba ya algún tiempo andando de esta manera, cuando divisó a lo lejos un tenue resplandor. Guiado por él y con la espada desenvainada, dirigió sus pasos hacia el lugar de donde parecía provenir aquella luz. Se trataba de una lámpara que había encendida delante de la imagen de Santa Clara.
Ante ella había varias mujeres. Sus blancos vestidos tremolaban en la corriente de aire que corría por los abovedados pasadizos. Deseoso de saber qué era lo que las había congregado en este lugar melancólico, Lorenzo se acercó con sigilo. Sí, las desconocidas parecían sumidas en grave conversación. No oyeron los pasos de Lorenzo, y éste se acercó sin ser advertido, hasta que pudo oír con claridad sus voces. Os digo, dijo que la que estaba hablando cuando él llegó y a la que escuchaban las demás con gran atención. Os digo que les he visto con mis propios ojos. He huido escalera abajo, me han perseguido y he escapado de sus manos por puro milagro. De no ser por la lámpara, no os habría encontrado. ¿Y qué puede haberle traído aquí? Dijo otra voz, con voz temblorosa. ¿Creéis que nos buscan? Quieras Dios que sean fundados todos mis recelos, respondió la primera, pero me temo que son asesinos. Si nos descubren, estamos perdidas. En cuanto a mí, mi muerte es segura. Mi parentesco con la priora será suficiente crimen para condenarme. Y aunque estas criptas me han protegido hasta ahora. Aquí, al alzar la vista, sus ojos descubrieron a Lorenzo, que se había ido aproximando lentamente. ¡Los asesinos! Gritó. Se incorporó de un salto del pedestal de la imagen donde había estado sentada y trató de huir corriendo. Sus compañeras al mismo tiempo profirieron un grito de terror, mientras Lorenzo detenía a la fugitiva por el brazo. Asustada y desesperada, cayó de rodillas ante él. ¡Piedad!, exclamó. ¡Por Jesucristo, piedad! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! La voz, mientras hablaba, casi les estrangulaba de terror. El resplandor de la lámpara le dio de lleno en la cara, que tenía desvelada, y Lorenzo reconoció a la hermosa Virginia de Villafranca. Se apresuró a levantarla del suelo y le rogó que tuviese ánimo. Prometió protegerla de los alborotadores. Le aseguró que el refugio aún era secreto y que podía confiar en su intención de defenderla hasta la última gota de su sangre. Durante esta conversación las monjas se habían arrojado en diversas actitudes. Una se había arrodillado y suplicaba al cielo. Otra había ocultado el rostro en el regazo de su vecina. Algunas escuchaban inmóviles y temerosas el discurso del supuesto asesino, mientras otras se abrazaban a la imagen de Santa Clara e imploraban su protección con gritos frenéticos. Al darse cuenta de su error, se congregaron alrededor de Lorenzo y le colmaron de bendiciones. Este averiguó que al oír las amenazas de la chusma y aterradas por las crueldades que habían visto infligir a la superiora desde las torres del convento, muchas pensionistas y monjas se habían refugiado en la cripta. Entre las primeras reconoció a la encantadora Virginia. Pariente de la priora, tenía más motivos que las otras para temer a los alborotadores, y ahora suplicó a Lorenzo fervientemente que no la abandonase a su furia. Sus compañeras, la mayoría mujeres de noble familia, le hicieron las mismas súplicas, a las que accedió de buen grado. Prometió no abandonarlas hasta verlas a todas a salvo y en brazos de sus familias, pero les aconsejó que esperasen y no saliesen del sepulcro hasta que se hubiese calmado algo la furia popular y la llegada de la fuerza militar hubiera dispersado a la multitud. «Ojalá», exclamó Virginia, «me encontrara ya salvo en brazos de mi madre. ¿Qué decís, señor? ¿Tardaremos mucho en poder abandonar este sitio? Cada instante que paso aquí sufro una tortura». Confío en que no mucho, pero hasta que podáis salir sin peligro, este sepulcro os será un refugio impenetrable. Aquí no corréis ningún riesgo de ser descubierta,
y os aconsejo que permanezcáis tranquila 2 o 3 horas. 2 o 3 horas, exclamó Sor Elena. Si permanezco 1 hora más en esta cripta, me moriré de miedo. Ni todos los tesoros del mundo me convencerían para soportar de nuevo lo que he sufrido desde que he entrado en este lugar. Virgen bendita, estar en este sitio melancólico en plena noche, rodeada por los cadáveres polvorientos de mis difuntas compañeras, y esperar a cada instante ser destrozada por sus espectros que vagan a mi alrededor. Y lloran, y gimen, y se lamentan con acentos que me hielan la sangre. Jesucristo, me harán enloquecer. Excusadme si me sorprendo de que mientras estáis amenazada por peligros reales, seáis capaz de rendiros ante peligros imaginarios. Estos terrores son pueriles y sin fundamento. Desechadlos, Santa Hermana. He prometido defenderos de los alborotadores, pero contra los ataques de la superstición debéis valeros por vos misma. La idea de los espectros es ridícula en extremo, y si seguís dejándoos llevar por quiméricos terrores. Quiméricos, exclamaron las monjas al unísono. Pero si nosotras mismas lo hemos oído, Señor, todas lo hemos oído. Era algo que se repetía y sonaba cada vez más lastimero y profundo. Jamás nos convenceréis de que nos hemos equivocado todas. No, de ningún modo, de haber sido solo rumores creados por la fantasía. Escuchad, escuchad, interrumpió Virginia con voz aterrada. El Señor nos proteja. Ya se oye otra vez. Las monjas juntaron las manos y cayeron de rodillas. Lorenzo miró en torno suyo con ansiedad, a punto de rendirse a los miedos que ya habían hecho presa en las mujeres. Reinaba un silencio universal. Examinó la cripta, pero no pudo ver nada. Se dispuso a interpelar a las monjas y reprocharles sus pueriles aprensiones, cuando le llamó la atención un gemido profundo y prolongado. Inquirió sobresaltado. ¿Qué es eso? Ved, señor, dijo Elvira, ahora podréis convenceros. Vos mismos habéis oído ese lamento. Juzgad ahora si son imaginarios nuestros terrores. Desde que estamos aquí, esos gemidos se vienen repitiendo casi cada 5 minutos. Indudablemente proceden de algún alma en pena que desea que se rece por ella para que salga del purgatorio. Pero ninguna de las que estamos aquí se atreve a preguntarle nada. En cuanto a mí, si viese una aparición, estoy segura de que me moriría del susto. Acababa de decir esto cuando se oyó un segundo gemido aún más claro. Las monjas se santiguaron y se apresuraron a repetir sus jaculatorias contra los malos espíritus. Lorenzo escuchó con atención. Le pareció incluso que podía distinguir sonidos como si hablasen entre lamentos, pero la distancia los volvía ininteligibles. El rumor parecía provenir del centro de la cripta, en la que se encontraban él y las monjas, y de la que salían multitud de pasadizos en distintas direcciones, a modo de una estrella. La curiosidad de Lorenzo, siempre despierta, le espoleó a desentrañar el misterio. Pidió que guardase en silencio. Las monjas obedecieron. Callaron todas hasta que la inquietud volvió a ser turbada por el lamento, que se repitió varias veces sucesivamente. Notó que se hacía más audible a medida que avanzaba siguiendo el rumor, hasta que llegó al altar de Santa Clara. El sonido viene de aquí. ¿De quién es esta imagen? Elena, a quien había sido dirigida la pregunta, calló un momento. De pronto juntó las manos. Sí, eso debe de ser. He descubierto el significado de esos gemidos.
Las monjas la rodearon y le pidieron ansiosamente que se explicase. Ella contestó gravemente que desde tiempo inmemorial la imagen había tenido fama de hacer milagros. De aquí infería ella que la santa se sentía afectada por el incendio del convento que ella protegía y expresaba su pesar con audibles lamentaciones. Lorenzo, que no tenía la misma fe en la milagrosa santa, no consideró tan satisfactoria la solución del misterio como las monjas, que la suscribieron sin vacilación. En un punto es cierto, sí, coincidía con Elena. Sospechaba que los gemidos provenían de la imagen. Cuanto más se escuchaba, más se reafirmaba en esta idea. Se acercó a la imagen con el fin de examinarla más de cerca, pero al ver su intención, las monjas le suplicaron por el amor de Dios que no lo hiciese, ya que si tocaba la estatua, su muerte sería inevitable. ¿Y en qué consiste el peligro? Madre de Dios, ¿en qué? Replicó Elena, deseosa siempre de contar alguna milagrosa aventura. Si hubieseis oído la centésima parte de las maravillosas historias concernientes a esta imagen que la superiora solía contar, nos aseguraba una y otra vez que como nos atreviéramos a poner en ella un dedo tan solo, podíamos esperar las más fatales consecuencias. Entre otras cosas, nos dijo que una noche entró en esta cripta un ladrón, el cual reparó en un rubí de inestimable valor. ¿Lo veis, señor? Le brilla en el tercer dedo de la mano que sostiene la corona de espinas. Esta joya excitó naturalmente la codicia del villano. Decidió apoderarse de ella. Con ese fin, subió al pedestal, se cogió al brazo derecho de la santa para sostenerse y alargó la mano hacia el anillo. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio que la estatua alzaba la mano en actitud de amenaza y oyó de sus labios pronunciar su eterna perdición? Sobrecogido de miedo y consternación, desistió de su intento y se dispuso a abandonar el sepulcro. Pero en esto también fracasó. No pudo huir. Le fue imposible separar la mano con que sujetaba al brazo derecho de la estatua. En vano forcejeó. Se quedó prendido a la imagen, hasta que una angustia insoportable y febril le recorrió las venas y le impulsó a gritar pidiendo auxilio. El sepulcro se llenó de espectadores. El villano confesó su sacrilegio y solo fue posible librarle cortándole la mano. Desde entonces, esa mano ha permanecido pegada a la imagen. El ladrón se volvió ermitaño y a partir de entonces llevó una vida ejemplar. Pero se cumplió el decreto de la santa y dice la tradición que aún sigue ese hombre rondando por este sepulcro, implorando el perdón de Santa Clara con gemidos y lamentaciones. Y ahora que pienso en ello, los gemidos que hemos oído bien pueden haber sido proferidos por el espíritu del pecador. Pero no estoy muy segura. Todo lo que puedo decir es que desde entonces nadie se ha atrevido a tocar la imagen. De modo que no seáis temerario, buen señor. Por el amor del cielo, desistid de vuestro propósito y no os expongáis innecesariamente a una muerte cierta. Poco convencido de que fuese tan cierta su muerte como Elena parecía creer, Lorenzo persistió en su resolución. Las monjas le suplicaron que renunciase en términos lastimeros e incluso le señalaron la mano del ladrón, que efectivamente aún se veía sobre el brazo de la imagen. Esta prueba, imaginaba, le convencería. Muy lejos de suceder así, se escandalizaron enormemente cuando él manifestó su sospecha de que aquellos dedos secos y arrugados habían sido puestos por orden de la priora. A pesar de sus súplicas y amenaza, se acercó a la estatua, saltó la verja de hierro que la protegía y sometió a la santa a un detenido reconocimiento. Al principio la imagen parecía de piedra, pero tras una atenta inspección resultó no estar hecha de otro material que madera policromada. La empujó y trató de moverla,
pero parecía formar una sola pieza con la base sobre la que se asentaba. La siguió estudiando una y otra vez. Sin embargo, no encontraba clave alguna que le llevase a la solución de este misterio, por el que las monjas se sentían ahora igualmente curiosas al ver que tocaba la estatua con impunidad. Lorenzo se detuvo y escuchó. Los gemidos se repetían a intervalos y se convenció de que se hallaba en el lugar más próximo a ellos. Meditó sobre este hecho singular y volvió a estudiar la estatua con ojos inquisitivos. De repente se fijó en la mano arrugada. Le sorprendió que una advertencia tan particular no obedeciese a una razón para que no tocase en el brazo de la imagen. Volvió a subir al pedestal, examinó el objeto de su atención y descubrió un pequeño botón de hierro oculto en el hombro de la santa y que se suponía había sido la mano del ladrón. Este descubrimiento le animó, aplicó sus dedos en el botón y apretó con fuerza. Inmediatamente se oyó un ruido en el interior de la estatua, como si se soltase una cadena tensa. Sobresaltadas ante el ruido, las atemorizadas monjas retrocedieron, dispuesta a huir de la cripta al primer asomo de peligro. Al permanecer todo quieto y tranquilo, se agruparon de nuevo en torno a Lorenzo y observaron con curiosidad. Viendo que no ocurría nada tras este descubrimiento, volvió a bajar. Al quitar la mano de la santa, ésta tembló, lo que provocó nuevos terrores en las espectadoras que creyeron que la estatua cobraba vida. La idea de Lorenzo sobre el particular fue muy distinta. Enseguida comprendió que el ruido que había oído había sido ocasionado al soltarse una cadena que sujetaba la imagen a su pedestal. Trató una vez más de moverla y logró sin demasiado esfuerzo. La colocó en el suelo y luego vio que el pedestal estaba hueco y su abertura cerrada por una pesada reja de hierro. Esto excitó tal curiosidad general que las hermanas olvidaron sus peligros reales e imaginarios. Lorenzo procedió a levantar la reja, a lo que le ayudaron las monjas con todas sus fuerzas. Lo consiguieron sin mucha dificultad. Un profundo abismo se abrió ahora ante ellos, cuya densa oscuridad se esforzó el ojo en penetrar inútilmente. Los rayos de la lámpara eran demasiado débiles para que se sirviesen de algo. No se distinguía nada, salvo un tramo de toscos escalones que se hundían en el abismo y se perdían inmediatamente en la negrura. Ya no se oían los gemidos, pero todos estaban convencidos de que procedían de esta caverna. Al inclinarse sobre ella, a Lorenzo le pareció distinguir un apagado resplandor en la negrura. Miró atentamente hacia aquel punto y tuvo la certeza de que era una luz que unas veces aumentaba y otras disminuía. Comunicó este detalle a las monjas. Estas captaron también el resplandor, pero cuando les dijo su intención de descender a la caverna, todas se opusieron a tal idea. Sin embargo, sus protestas no lograron disuadirle. Ninguna tuvo el valor de acompañarle. Por otra parte, no consentió él en privarlas de la lámpara. Así que se dispuso a llevar a cabo su propósito solo y completamente a oscuras, mientras las monjas se contentaban con ofrecer plegarias por el éxito y seguridad de Lorenzo. Los peldaños eran tan estrechos y irregulares que bajarlos era como descender por un precipicio. La oscuridad que le envolvía hacía sus pasos inseguros. Se vio obligado a avanzar con gran precaución para no poner un pie en falso y caer en el abismo que se abría debajo de él. A punto estuvo de ocurrirle esto varias veces. Sin embargo, llegó a suelo firme antes de lo que había creído. Descubrió que la densa oscuridad y las impenetrables brumas que reinaban en la caverna le habían inducido a creerla mucho más profunda de lo que era en realidad. Llegó al pie de la escalera sin percance. Se detuvo y miró en torno suyo, en busca del resplandor que antes le había llamado la atención, pero no vio nada.
Todo era completa tiniebla. Escuchó por sí, oía gemidos, pero su oído no captó ruido alguno, salvo el murmullo distante de las monjas arriba que rezaban en voz baja. Estaba indeciso, sin saber hacia qué lado dirigir sus pasos. Finalmente decidió proseguir, pero despacio, temiendo alejarse del lugar que buscaba en vez de aproximarse. Los gemidos parecían indicar que había alguien que sufría, o que al menos se hallaba en apuros, y esperaba poder aliviarle sus miserias. Una voz quejumbrosa sonó al fin, a no mucha distancia de donde estaba él. Se dirigió hacia allí animado, se hacía más audible a medida que avanzaba, y no tardó en descubrir nuevamente el resplandor que un muro saliente le había ocultado hasta ahora. Provenía de una pequeña lámpara colocada sobre un montón de piedras, cuyos débiles y melancólicos rayos, más que disipar, subrayaban los horrores de una estrecha y tenebrosa mazmorra abierta a un lado de la caverna. Revelaba también otras celdas parecidas, pero cuya profundidad se hundía en las tinieblas. La luz jugaba fría sobre los muros mojados, cuya superficie devolvía débiles reflejos. Una niebla pestilente nublaba las alturas de la abovedada mazmorra. A medida que avanzaba Lorenzo, sentía que un frío afilado le penetraba las venas. Los frecuentes gemidos le impulsaban a seguir adelante. Se dirigió hacia ellos y a la luz parpadeante de la lámpara vio en un rincón de este recinto abominable a una criatura acurrucada sobre un lecho de paja, tan desdichada, tan delgada, tan pálida, que dudó que fuese una mujer. Estaba medio desnuda, su cabellera larga y desgreñada caía en desorden sobre su rostro ocultándolo casi por entero. Un brazo descarnado colgaba descuidadamente sobre una andrajosa manta que cubría sus miembros crispados y temblorosos. El otro rodeaba un pequeño bulto que mantenía sujeto contra su pecho. Junto a ella yacía un gran rosario. Enfrente había un crucifijo en el que ella tenía los ojos clavados, y a su lado había una cesta y una pequeña jarra de barro. Lorenzo se detuvo, se quedó petrificado de horror, contempló a aquella desventurada con repugnancia y piedad, se estremeció ante el espectáculo, sintió una angustia insoportable, le flaquearon las fuerzas y sus piernas parecieron negarse a sostenerle. Se vio obligado a apoyarse contra el muro que tenía a su lado, incapaz de avanzar ni de hablarle a la desventurada. Esta dirigió una mirada hacia la escalera. El muro ocultaba a Lorenzo y ella no le vio. «No viene nadie», murmuró al fin. Su voz era cavernosa e insegura. Suspiró amargamente. «No viene nadie», repitió. «No, me han olvidado. No volverán más». Calló un momento. Luego continuó lastimera. «2 días, 2 largos, interminables días sin comer y sin esperanza ni consuelo. Estúpida, ¿cómo puedo desear prolongar una vida tan desdichada? Pero qué muerte. Oh, Dios, acabar con una muerte así, prolongar los días en esta tortura. Hasta ahora no sabía qué era el hambre. Ay, no, no viene nadie. No volverán ya más». Guardó silencio, se estremeció y se echó la manta sobre sus hombros desnudos. «Tengo mucho frío. Aún no estoy acostumbrada a las humedades de estas mazmorras. Y es extraño. Pero no importa. Cuanto más helada esté, menos lo sentiré.
me quedaré fría, fría como tú. Miró el bulto que tenía pegado a su pecho, se inclinó sobre él y lo besó. Luego lo apartó impulsivamente y se estremeció con repugnancia. ¡Qué dulce era antes! ¡Qué hermoso habría sido! ¡Qué parecido a él! Lo he perdido para siempre. ¿Cómo ha cambiado en pocos días? No debería volverlo a ver más. Sin embargo, cuánto lo quiero. Dios, cuánto. Olvidaré lo que es. Recordaré solo lo que era. Y lo querré igual, como cuando era tan dulce, tan parecido a él. Y yo creía que se me habían secado ya todas las lágrimas. Pero aún me queda una. Se enjugó los ojos con un mechón de sus cabellos, alargó la mano hacia la jarra y la alcanzó con dificultad. Lanzó una mirada inquisitiva y desesperanzada a su interior. Suspiró y volvió a dejarla en el suelo. Completamente vacía. Ni una gota. No hay una sola gota con que refrescar mi paladar reseco. Daría lo que fuese por un sorbo de agua. Y son las de Dios las que me hacen sufrir así. Se consideran santa y me torturan como demonios, crueles e insensibles. Y son ellas las que me piden que me arrepienta. Y son ellas las que me amenazan con la condenación eterna. Señor, Señor, tú no piensas eso. Fijó nuevamente los ojos en el crucifijo, cogió el rosario y mientras pasaba las cuentas, el rápido movimiento de sus labios reveló que rezaba con fervor. Mientras escuchaba sus tristes lamentos, la sensibilidad de Lorenzo se iba sintiendo más violentamente afectada. La primera visión de semejante miseria había causado un profundo estupor, pero pasado este, avanzó hacia la cautiva. Ella oyó sus pasos y, profiriendo un grito de alegría, dejó caer el rosario. Sí, 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 alguien viene. Trató de levantarse, pero el esfuerzo no fue suficiente. Cayó hacia atrás y se hundió nuevamente en el lecho de paja. Lorenzo oyó un ruido de pesadas cadenas. Se acercó aún más mientras proseguía la prisionera. ¿Sois Camila? Por fin habéis venido. Oh, ya era hora. Creía que me habíais olvidado, que me habíais dejado morir de hambre. Dadme de beber, Camila, por piedad. Me siento desfallecer con este largo ayuno y estoy tan débil que no me puedo levantar del suelo. Mi buena Camila, dadme de beber antes de que expire delante de vos. Temeroso de que la sorpresa en su enfebrecido estado pudiera ser fatal, Lorenzo no sabía cómo hablarle. Al fin dijo, hablando con voz lenta y suave. No soy Camila. ¿Quiénes sois entonces? Replicó la prisionera. Alex, quizá, o Violante. La vista se me ha vuelto tan borrosa y débil que no distingo vuestro rostro. Pero quien quiera que seáis, si vuestro pecho es sensible a la más leve compasión, si no sois más cruel que los lobos o los tigres, apiadaos de mis sufrimientos. Sabéis que estoy muriendo por falta de alimento. Este es el tercer día que mis labios han dejado de recibir comida alguna. ¿Me traéis algo? ¿O venís a anunciarme mi muerte y el tiempo que me queda de agonía? Os equivocáis. No soy ningún emisario de vuestra cruel priora. Siento piedad de vuestros sufrimientos y vengo a libraros de ellos. ¿A librarme de ellos? Repitió la cautiva. Habéis dicho, a librarme de ellos.
Levantándose al mismo tiempo del suelo y sosteniéndose con las manos, miró al desconocido con atención. Gran Dios, no es una ilusión. Un hombre. Hablad. ¿Quién sois? ¿Qué os trae aquí? Venís a salvarme, a devolverme la libertad, la vida y la luz. Oh, hablad, hablad rápidamente. No vaya a alentar yo una esperanza cuyo desencanto me mataría. Lorenzo replicó con voz dulce y compasiva. Tranquilizaos. La superiora de cuya crueldad os quejáis ha pagado ya sus crímenes. Nada tenéis que temer de ella en adelante. Dentro de unos minutos estaréis en libertad y en brazos de vuestros amigos, de quienes habéis sido arrancada. Confiad en mi protección, dadme vuestra mano y no temáis. Dejad que os guíe a donde recibiréis las atenciones que vuestro débil estado requiere. Oh, sí, 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 exclamó la prisionera con alborozo. Entonces, hay un Dios justo. Aleluya, aleluya. Respiraré una vez más aire fresco y veré la luz gloriosa del sol. Iré con vos, desconocido, iré con vos. Oh, el cielo os bendiga por apiadaros de esta desventurada. Pero esto debe venir conmigo también, añadió señalando el pequeño envoltorio que aún apretaba contra el pecho. No puedo separarme de él. Lo llevaré. Convenceré al mundo de lo espantosas que son las moradas falsamente llamadas religiosas. Mi buen desconocido, dadme vuestra mano. Estoy desfallecida de hambre, sufrimiento y de enfermedad, y mis fuerzas me abandonan por completo. Así está bien. Al inclinarse Lorenzo para levantarla, la luz de la lámpara dio de lleno en su rostro. Dios poderoso, exclamó ella, es posible. Esa cara, esos rasgos. Oh, sí, es. Extendió los brazos para abrazarle, pero su cuerpo debilitado fue incapaz de soportar las emociones que agitaban su pecho. Se desmayó y una vez más se derrumbó en el lecho de paja. Lorenzo se quedó sorprendido ante su última exclamación. Le pareció que había oído antes esas palabras, tal como las acababa de pronunciar aquella voz cavernosa, pero no pudo recordar dónde. Vio que en su peligrosa situación era absolutamente necesario prestarle auxilios médicos y se apresuró a sacarla de la mazmorra. Al principio se lo impidió una sólida cadena que ceñía el cuerpo de la prisionera y estaba fija en la pared vecina. Sin embargo, ayudada a su fuerza natural por el ferviente deseo de liberar a la desventurada, no tardó en arrancar la argolla a la que estaba unida la cadena por el otro extremo. Luego cogió a la cautiva en brazos y se dirigió hacia la escalera. Los rayos de la lámpara de arriba, así como el murmullo de voces femeninas, guiaron sus pasos. Subió la escalera y pocos minutos después alcanzaba la reja de hierro. Las monjas, durante su ausencia, habían estado ansiosas de curiosidad y temor, y se sintieron igualmente sorprendidas y encantadas al verle surgir súbitamente de la caverna. Todas se conmovieron hondamente al ver a la miserable criatura que traía en brazos, mientras las monjas y Virginia en particular se dedicaban a hacerla volver en sí. Lorenzo relató en pocas palabras cómo la había encontrado. Luego les explicó que el tumulto debía de haberse apaciguado y que ahora podía llevarlas con sus amigos sin peligro. Todas estaban deseosas de abandonar el sepulcro. Sin embargo, para evitar cualquier posibilidad de que las asaltasen, pidieron a Lorenzo que saliese él solo primero y viera si no había nadie. Accedió a esta petición. Elena se ofreció a guiarle a la escalera
y estaban a punto de separarse cuando una fuerte luz surgió de varios pasadizos de los muros adyacentes. Al mismo tiempo oyeron pasos de gente que se acercaban apresuradamente y cuyo número parecía ser considerable. Las monjas se sintieron aterradas, creyeron que había sido descubierto su refugio y que los alborotadores habían entrado en su persecución. Dejando precipitadamente a la prisionera, que permanecía insensible, rodearon a Lorenzo y suplicaron que las protegiera. Solo Virginia olvidó su propio peligro y se esforzaba en aliviar los sufrimientos de otra. Sostenía la cabeza de la cautiva sobre sus rodillas, mojaba sus sienes con agua de rosas, le calentaba las manos frías y salpicaba su rostro con las lágrimas que la compasión le hacía derramar. Al aproximarse los desconocidos, Lorenzo disipó los temores de las suplicantes. Su nombre, pronunciado por numerosas voces, entre las que distinguió la del duque, resonó por las bóvedas, y ello le convenció de que le buscaban. Lo comunicó así a las monjas, que sintieron un inmenso alivio. Unos instantes después se confirmaban sus palabras. Aparecieron don Ramírez y el duque, seguidos de numerosos acompañantes con antorchas. Le habían estado buscando por la cripta para comunicarle que la chusma se había dispersado y que el tumulto había sido sofocado. Lorenzo contó una vez más brevemente su aventura en la caverna y explicó la perentoria necesidad de asistencia médica que tenía la desconocida. Pidió al duque que se encargase de ella, así como de las monjas y pensionistas. En cuanto a mí, otros cuidados reclaman mi atención. Mientras lleváis a estas damas con media docena de arqueros a sus respectivas casas, quiero que me dejéis a mi otra media docena. Deseo examinar la caverna de abajo e inspeccionar los recintos más secretos del sepulcro. No descansaré hasta comprobar que esa desdichada víctima era la única que la superstición tenía encerrada en estos subterráneos. El duque aprobó su decisión. Don Ramírez se ofreció a ayudarle en su inspección y Lorenzo aceptó agradecido su proposición. Tras dar las gracias a Lorenzo, las monjas se pusieron bajo el cuidado de su tío, que las sacó del sepulcro. Virginia solicitó que dejasen a su cargo a la desventurada desconocida y prometió avisar a Lorenzo cuando estuviese lo bastante recobrada para aceptar sus visitas. En verdad, hizo esta promesa más por propio interés que por el de Lorenzo o la cautiva. Había contemplado la cortesía de él, su nobleza e intrepidez, con sensible emoción. Deseaba sinceramente cultivar su amistad, y además de los sentimientos de piedad que la prisionera le inspiraba, esperaba que sus atenciones para con la infortunada la hiciesen merecedora de la estima de Lorenzo. No tuvo ocasión de preocuparse a este respecto. La bondad que había dado muestra y el tierno interés que había manifestado por la cautiva le habían ganado un elevado lugar ante los ojos de él, mientras se había ocupado de aliviar los sufrimientos de la prisionera. La naturaleza de sus tensiones la habían adornado con nuevos encantos, haciendo su belleza 1000 veces más interesante. Lorenzo la contempló con admiración y gozo. La veía como un ángel tutelar que había descendido en ayuda de la inocencia afligida. Y su corazón no podría haber resistido sus atractivos de no haber tenido presente el recuerdo de Antonia. El duque llevó a las monjas sin percance a las moradas de sus respectivos amigos. La prisionera rescatada estaba aún sin conocimiento y no daba otras señales de vida que algún ocasional gemido. Fue trasladada en una especie de camilla. Virginia, que estuvo constantemente a su lado, temía que el agotamiento por el prolongado ayuno y el choque que suponía el repentino cambio del cautiverio y las tinieblas a la libertad y a la luz
fueran excesivos para su cuerpo. Lorenzo y don Ramírez se quedaron en el sepulcro. Tras deliberar sobre el plan a seguir, decidieron que, para evitar pérdidas de tiempo, debían dividir a los arqueros en dos grupos. Con uno registraría don Ramírez la caverna, mientras que Lorenzo inspeccionaría con el otro los subterráneos más alejados. Acordado esto y provistos de antorchas los seguidores, don Ramírez descendió a la caverna y había bajado ya algunos peldaños cuando oyó que alguien se acercaba corriendo desde el interior del sepulcro. Sorprendido, salió de la caverna otra vez precipitadamente. Oís pisadas. Vayamos hacia allá, de donde parecen venir. En ese momento, un grito desgarrado y penetrante les hizo apresurar el paso. ¡Auxilio! ¡Auxilios, por Dios! Gritó una voz cuyo melodioso tono traspasó de terror el corazón de Lorenzo. Corrió hacia el grito como una centella, seguido de don Ramírez con igual celeridad.